pocas veces vista en exhumaciones, ¿verdad? Que esta persona todavía tenía por dentro el cerebro petrificado y adentro del cerebro tenía también una bala. O sea que el, el factor de radiología ayudó a determinar la causa de, de la muerte de esta persona. Desde aquí, eh, explicándole el doctor Snow al licenciado Lemus todos los detalles que él encontró a través de utilizar la radiología. Y en estos últimos tiempos se está utilizando también una de las funciones de la antropología forense es ayudar en los casos de, en los casos de accidentes aéreos, de desastres masivos, y muchas veces se recuperan solamente eh, trozos de cuerpos o cuerpos incompletos a los cuales el antropólogo forense pues no puede reducirlos a huesos porque no se tiene la autorización del caso. Entonces, los antropólogos eh, acuden a centros en donde le realizan lo que aquí se conoce como CAT scan o tomografías, ¿verdad? Aquí vemos este ejemplo, perdón por el sonido. Entonces, vemos cómo, cómo aplicó, digamos, cómo se puede ver a través de las tomografías em, los huesos tan perfectamente como si se tuvieran en presencia física, ¿verdad? Lo mismo que se hizo con este cráneo, también se puede hacer con el esqueleto completo. Otro de los importantes auxiliares de la, de la antropología forense es la entomología forense. Em, la, conociendo el comportamiento de los insectos propios de una región, especialmente los insectos que aquí le llaman scavengers, o sea, carnívoros, ¿verdad? Se puede determinar el tiempo en que murió una persona. Recuerdo que en una exhumación en el área de San Pedro Jocopilas, había oposición por parte de los familiares para que hiciéramos la exhumación, pero nosotros ya teníamos abierta una fosa cuando ellos llegaron armados de machetes y palos, ¿verdad? Y entonces hicimos eh, o tratamos de dialogar con las personas y ellos preguntaron, ¿y por qué quieren ustedes hacer esta exhumación? ¿Por qué no dejan en paz a los muertos? Entonces yo le decía, porque ellos nos quieren contar lo que les pasó. Entonces ellos se rieron y dijeron, los muertos no hablan. Entonces yo les dije, sí, en el silencio de los muertos ellos gritan. Ellos, por lo menos le dije aquí, ellos nos están diciendo ahorita que ellos fueron enterrados 4 días después de que murieron. Cuando yo les dije eso, el semblante de ellos cambió, se pusieron serios y empezaron a hablar en voz baja entre ellos y tuvieron miedo. Entonces, eh, la razón por la que yo les dije eso es porque yo vi muchas, como las cáscaras que dejan las pupas de mosca cuando ya llegan a su fase más adulta. Digamos que es entre 3 y 4 días antes de convertirse a moscas otra vez, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo les dije, sí, cuando yo les dije eso, pues yo les dije, eso para mí eran el tiempo que ellos habían permanecido en la superficie.
o antes de ser inhumados. Entonces, eso fue real. Eh, También los perpetradores llegaron, eh, agarraron a 4 personas y obligaron a toda la gente, incluyendo a la madre de uno de las víctimas, a darle un machetazo en el cuello. Después obligaron a estas personas a dejar a los muertos eh, amarrados a la vista de todo el pueblo en el centro de la aldea por 4 días. Y entonces de ahí cuando al final les dieron permiso para enterrarlos. Entonces, les digo, la entomología o conocimiento de entomología ayuda también al antropólogo forense a determinar qué pasó en ese lugar. Aquí sarcásticamente la frase de abajo dice, si usted para de respirar, nosotros vamos a encontrarle. Luego viene el análisis genético. No voy a ampliar mucho en esto, solo que para ello se toman muestras de saliva, de sangre, de pelo o cualquier cosa que pueda aportar los familiares vivos en donde se pueda encontrar una muestra muy clara de ADN, la cual se compara con muestras de ADN tomadas desde los dientes o de partes de los huesos que todavía contienen el ADN. Y si en caso no se encuentra, eh, por un lado, en la base de datos no hace un match, ¿verdad? O sea, no hay congruencia entre los datos de ADN de un familiar con los que están en el momento en el laboratorio de ADN, se guardan en una base de datos porque las exhumaciones continúan y puede ser que o aparecen los familiares en el futuro ante más muestras que se extraigan o aparecen los familiares mientras más exhumaciones se realicen. En Guatemala no se hace, aquí en Estados Unidos se hace poco y no lo hacen en muchos países. Yo tuve la suerte de escuchar una clase magistral del doctor Valenzuela en Argentina. Em, Él nos habló sobre lo que es un laboratorio de biogeoquímica. Existen algunos elementos entre los elementos químicos que tienen unas partículas que se les llama isótopos estables. Los elementos que tienen estos isótopos son el carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y azufre. También hay isótopos radiogénicos, o sea que se pueden hacer analizados con radioactividad, ¿verdad? Es el estroncio, que es uno de los más usados. ¿Cómo ayuda esto en, en antropología forense? Primero, nos dice en dónde nació la persona, ¿verdad? Nos ayuda. Bueno, primero déjenme explicarles, ¿verdad? Que los eh, isótopos de estroncio, eh, hay un decir popular que dice, somos lo que comemos. Entonces, todo lo que nosotros comemos, toda el agua que nosotros bebemos, cualquier cosa que es propia de una región, va dejando huella en nuestros cuerpos. Y entonces, también en cada área geográfica están presentes todos estos isótopos, ¿verdad? De nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Cuando se manda a un laboratorio de biogenética una muestra de pelo, de hueso o una uña, pueden determinar claramente
en dónde nació la persona, en dónde creció, en dónde vivió sus últimos meses, si se cambió de lugar, cuánto hace que vive en un lugar, si la persona tenía los mismos movimientos que otra víctima o el posible perpetrador. Entonces, el doctor Valenzuela nos contó de dos casos, uno aquí en el estado de Utah, en el que aparecieron los restos de una muchacha, de lo cual lo único útil para su identificación fue el pelo. Y ya los restos, los huesos estaban demasiado degradados, ya no tenían ADN. Y cuando la policía trató de buscar mecanismos para identificar, encontró que existía este tipo de laboratorio. Entonces mandaron las muestras hasta Argentina y ahí lograron determinar que esta persona era joven, que viajaba mucho, que lograron establecer que había nacido en el área de Utah donde fue encontrada, pero que había estado por última vez en el estado de Washington. Con esta información, la policía hizo una publicación y eh, con esta información que la policía publicó, apareció una familia diciendo que hacía 10 años había desaparecido su hija y que esta persona viajaba mucho y que por último había ido a Seattle. Entonces, al final lograron identificar plenamente a la muchacha y lograron también determinar que el novio había sido el perpetrador. En este mismo laboratorio, el doctor Valenzuela también hizo el análisis de los restos de un guatemalteco que fue encontrado en el área de Houston, en el desierto. Lo único que apareció en las cercanías del lugar, no cerca, no dentro del cuerpo, no en la ropa del cuerpo, sino cerca del lugar, eh, apareció un pedazo de un billete de quetzal, lo que dijeron, pues si era del difunto, pues tal vez era de Guatemala, ¿verdad? Entonces, mandaron partes de hueso y hicieron el estudio y logró determinarse en medio de los isótopos de, de oxígeno, ¿verdad? Y eh, eh, hidrógeno, que esta persona vivía en un área fronteriza de Guatemala, entre Guatemala y Honduras. Cuando se dio la información, se logró establecer que esta persona era una persona de Chiquimula que había viajado a los Estados Unidos y que pues vino a morir en el desierto. Se lograron repatriar sus restos y la familia le dio la sepultura apropiada. Llega el punto, uno de los puntos más importantes de la antropología, que la antropología forense aporta a un sistema penal, es la identificación. Y entendemos por identificación, pues el conjunto de elementos que individualiza a una persona y que la diferencian de los demás. Implica también la asignación de un nombre. Identificar en antropología forense es comparar la información ante mortem versus los resultados del análisis de laboratorio y también comparar el ADN de las víctimas versus el ADN de los familiares vivos. Luego de realizada ya la identificación, se envía el informe final al